La EPOC es una patología crónica del aparato respiratorio que se caracteriza por una limitación persistente del flujo aéreo. Esta diapositiva la van a ver muy seguido a lo largo de toda la cursada de Medicina Interna 1. Las guías son orientadoras, pero el manejo de cada paciente debe ser individual. O sea, las guías o consensos que ustedes van a ver, que son varios, hoy vemos el consenso GOLD para EPOC, está el GINA para asma, van a ver el consenso de neumonías, varios consensos en aparato cardiovascular, pero tienen que tener el criterio de que esos consensos o guías son orientadoras, son los que nos van a orientar, pero que el manejo de cada paciente debe ser individual. La EPOC es una patología que está integrada por dos grandes entidades. Una es el enfisema y otra es la bronquitis crónica. El enfisema y la bronquitis crónica son los extremos de una amplia gama de formas de presentación que tiene la EPOC, y que estos casos intermedios donde se superpone sintomatología del enfisema con sintomatología del bronquial crónico son los casos que más frecuentemente vemos en la práctica diaria, o sea, estos casos intermedios. No significa que ustedes no van a ver enfisema puro ni van a ver bronquial crónico puro. Sí, por supuesto que lo van a ver, pero tengan el concepto que la mayoría de los pacientes con EPOC tienen sintomatología compartida de ambas entidades. Y el diagnóstico de EPOC yo lo voy a hacer demostrando que hay una limitación crónica del flujo aéreo. Vamos a comenzar analizando el enfisema. El enfisema es una patología que destruye los alveolos. En el enfisema el cociente BQ, o sea, ventilación-perfusión, está elevado, o sea, está conservado, lo cual determina que haya una moderada alteración gasométrica. Estos pacientes tienen una hipoxemia poco marcada y no tienen hipercapnia. Fíjense lo que son los alveolos normales, con esos tabiques interalveolares, y lo que ocurre en el enfisema donde se destruyen esos tabiques interalveolares y se forman estas grandes bullas. ¿Por qué se produce esto en el enfisema? Fundamentalmente por el tabaco y específicamente por el humo del cigarrillo, que lo que logra es incrementar la síntesis de las proteasas a nivel del aparato respiratorio por parte de los neutrófilos y los macrófagos alveolares, y esas proteasas lo que hacen es la destrucción del parénquima. A su vez, el humo del cigarrillo también provoca una inhibición de las proteasas, de los antiproteasas, o sea, inhibe a los inhibidores de las proteasas. Por lo tanto, este factor es fundamental para la producción del enfisema. ¿Qué ocurre en la bronquitis crónica? Bueno, acá la bronquitis crónica destruye la tubuladura bronquial, por lo tanto el cociente BQ, ventilación-perfusión, va a estar bajo, o sea, va a estar alterado, y cuando este BQ está alterado, está descendido, esto genera mucha alteración gasométrica. Por ejemplo, estos pacientes sí van a tener hipoxemia e incluso pueden llegar a tener hipercapnia. ¿Y qué es lo que ocurre en la bronquitis crónica? Hay un engrosamiento crónico de la pared bronquial, es un proceso inflamatorio crónico que yo tengo acá en la pared bronquial, con la consiguiente reducción de luz en las vías aéreas. Y el dato histopatológico por excelencia es la hiperplasia de las glándulas mucosas con la hipersecreción de moco.
Entonces, ¿cuáles son las etiologías de la EPOC? O sea, las etiologías de estas dos grandes entidades médicas, ¿no? El enfisema y la bronquitis crónica. Y bueno, por excelencia, por lo que venimos diciendo a la cabeza, está el tabaquismo. Está el tabaquismo. Con ese juego que decíamos recién, a partir del humo del cigarrillo, de ese juego de las proteasas y las antiproteasas, y cómo a partir de ahí se produce la destrucción, ya sea alveolar o de la tubuladura bronquial. Otra etiología es el déficit de la alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa, pero acá se refiere, ya alejado del tabaquismo, que haya un déficit desde el nacimiento, o sea, de origen hereditario de la alfa-1 antitripsina. Hay una tercer causa que es la EPOC originada en exposición ambiental, ya sea por contacto sostenido con el tiempo con polvos, gases, humos, vapores, agentes químicos, etc. Y por último, la EPOC que muchas veces la hemos visto en pacientes no fumadores, que son por infecciones que han sido mal curadas. Por ejemplo, reiteradas bronquitis crónicas, que sumadas en el tiempo y con mala curación pueden terminar en una EPOC. Y la otra gran infección que vemos es la sinusitis crónica. La sinusitis crónica también puede provocar que con el tiempo el paciente llegue a una EPOC. Hay un viejo aforismo que decimos los clínicos que es: cuando hay drenaje de secreción del seno paranasal hacia el bronquio, con el tiempo provoca lesión. O sea, si el techo está sucio, gotea, y el piso va a estar sucio también. Pero tengan el concepto que el gran agente etiológico de la EPOC es el tabaquismo. O sea, cuando interroguemos a un paciente con EPOC, tenemos que ir dentro de los hábitos a explorar el tema del tabaquismo. Entonces resumimos la patogénesis: el tabaco, el déficit de la alfa-1 antitripsina, la exposición ambiental y o las infecciones serían los 4 agentes etiológicos que van a provocar EPOC y un daño a través de un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea y la destrucción del parénquima pulmonar. Con estos dos intermediarios fisiopatológicos llegamos a lo que nosotros precisábamos como requisito para hacer el diagnóstico de EPOC, que es la limitación crónica del flujo aéreo. Entrando en las manifestaciones clínicas, vamos a tomar a cada paciente por separado, o sea, qué sintomatología tiene el enfisematoso y qué sintomatología tiene el bronquial crónico. Pero acuérdense que los casos intermedios es lo que más abunda. El enfermo enfisematoso es un enfermo predominantemente disneico. Es un enfermo disneico. Es una disnea progresiva a medida de que va pasando el tiempo. Es una disnea expiratoria al pequeño esfuerzo. Sobre todo se ve mucho con el paciente en las primeras horas del día, cuando se levanta, cuando hace los primeros movimientos. Empeora con el ejercicio y raramente es nocturna. El paciente enfisematoso es un paciente delgado, es un paciente que tiene las mucosas rosadas y es un paciente, el enfisematoso puro, que tiene escasa broncorrea, muy escasa broncorrea. Entonces, de acá sacamos que el paciente enfisematoso lo que predomina es justamente el signo-síntoma disnea. En el otro extremo tenemos el bronquial crónico, que este es un paciente broncorreico, o sea, es un paciente que tiene tos y expectoración. Sobre todo la expectoración predomina y la tos con expectoración predomina a la mañana. Apenas se levanta cuando va al baño, ahí es cuando tiene los accesos de tos con broncorrea,
Eso es lo que se denomina la toilette matinal. Es un paciente, a diferencia de lo delgado que era el enfisematoso, es un paciente abotagado. Es un paciente que tiene cianosis, ya dijimos que había mucha alteración gasométrica, entonces va a haber cianosis. Es un paciente que el bronquial crónico puro, tiene escasa disnea. Entonces vemos que acá lo que predomina es el enfermo broncorreico. Fíjense cómo podemos cruzar los elementos. El enfisematoso puro dijimos que era predominantemente un paciente disneico, en cambio el bronquial crónico tiene escasa disnea, pero el bronquial crónico era un enfermo broncorreico muy importante, mientras que el enfisematoso tenía escasa broncorrea. Pero insisto, la mayoría de los pacientes los vamos a tener en un término intermedio. Bueno, y acá tenemos los dibujitos. Fíjense el dibujo que explica el paciente enfisematoso, que es un paciente disneico. De la denominación yankee es el denominado el pink puffer, o sea, el bufador rosado o sonrosado. El paciente enfisematoso es un paciente que tiene un tórax en tonel, como vieron el año pasado en semiología. Tiene una disminución de la elasticidad del aparato respiratorio, así como una disminución de la excursión de vértices, de bases, una disminución de las vibraciones vocales. Hay una hipersonoridad cuando hacemos la percusión con las bases descendidas, porque tienen pulmones alargados, hiperaereados. Y desde el punto de vista auscultatorio hay una disminución del murmullo vesicular con expiración prolongada. Y acá tienen el dibujo del bronquial crónico, que es el paciente broncorreico, decíamos, y de la denominación yankee el blue blotter, o sea, el azul abotagado, el cianótico. Y que este paciente, cuando hacemos la semiología del aparato respiratorio, lo que más llama la atención es la auscultación, donde vamos a encontrar roncus, vamos a encontrar sibilancias y vamos a encontrar también rales subcrepitantes. Entonces acá tienen los dos extremos, el pink puffer y el blue blotter, que nos pueden terminar de enseñar cómo es un paciente y cómo es el otro. Y llegamos al diagnóstico. Nosotros, para hacer el diagnóstico de EPOC, nos vamos a apoyar en las manifestaciones clínicas que nuestro paciente trae a la consulta. Nos vamos a apoyar en la espirometría, que vamos a ver después que es fundamental, porque es la que nos va a hacer el diagnóstico que hay una limitación del flujo aéreo, que es lo que nosotros precisábamos para diagnosticar EPOC. En la gasometría, y también vamos a ver las imágenes, la radiografía de tórax y la tomografía axial computada de tórax. Nosotros lo que acabamos de ver son las manifestaciones clínicas que nos pueden hacer sospechar en un paciente tabaquista de que pueda ser portador de una EPOC. Y en la próxima clase, en el próximo video, vamos a analizar la metodología de estudio con la espirometría, la gasometría y todas las imágenes correspondientes.